Hoy nos metemos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes de la historia. Vamos a ver cómo surge el cristianismo. Y es que la pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Cómo es posible que un pequeño movimiento que empieza en una provincia perdida de Roma acabe convirtiéndose en la religión oficial del imperio más grande del mundo? A ver, para entender cómo pasa todo esto, lo primero es viajar atrás en el tiempo, para ver cómo era el mundo en el que nació. Imaginen la escena. Tenemos dos mundos que chocan de frente. Por un lado, el Imperio Romano, politeísta, práctico, que toleraba otras religiones siempre que le juraran lealtad al emperador. Y por otro, el pueblo judío en Judea, con una fe inamovible en un único Dios. Es un choque de visiones del mundo total, que preparó el terreno para que surgiera algo completamente nuevo. Y claro, en el centro de la fe judía había una idea potentísima: la espera de un Mesías, un Cristo, un Salvador. Esto no era solo una creencia religiosa, era la gran esperanza de liberación que marcaba su identidad en un mundo que estaba dominado por Roma. Y aquí viene lo más curioso, una de esas ironías que tiene la historia, ¿no? El mismo imperio que luego perseguiría esta fe con toda su fuerza fue el que, sin quererlo, construyó la red perfecta para que se expandiera. Sus carreteras, sus rutas comerciales, un idioma común, se convirtieron en las autopistas por las que iba a viajar un mensaje revolucionario. Pero, a ver, ¿quién era la figura central de todo este movimiento? Si dejamos a un lado los textos de fe por un momento, ¿qué nos dice la historia? Pues un punto fundamental es que la existencia de Jesús no es solo cosa de los textos cristianos, ¿eh? Hay historiadores de la época que no tenían nada que ver con el movimiento que también escribieron sobre él. Uno de los más importantes es Flavio Josefo, un historiador judío que a finales del siglo I ya lo describía como un hombre sabio y un maestro. Pero ojo, que Josefo no es el único ni mucho menos. Que historiadores y gobernadores romanos del calibre de Tácito o Plinio el Joven hablaran de Cristo y de los cristianos, nos dice algo muy claro. Este nuevo movimiento no era un grupúsculo secreto, para nada. Estaba teniendo un impacto real y visible en la sociedad de la época. Si nos vamos a las fuentes cristianas, lo que nos cuentan es que su vida pública fue muy intensa, pero bastante corta. Apenas unos 3 años en los que recorrió Galilea y Judea y en los que sus enseñanzas atraían a auténticas multitudes. Vale, y la gran pregunta es, ¿cuál era ese mensaje tan revolucionario que estaba en el núcleo de esta nueva fe? Pues mirad, en el centro de su doctrina había ideas que para la época eran una auténtica bomba. Un solo Dios, sí, pero en 3 personas. La promesa de una vida eterna para quien creyera. Un juicio final que no se basaba en el poder o la riqueza, sino en las acciones de cada uno. Y por encima de todo, un mandato que lo unía todo: el amor. El amor a Dios y, de manera inseparable, el amor al prójimo. Eso era el centro de todo. Y ojo, que esto es súper importante. No se trataba solo de una filosofía personal para que cada uno la interpretara a su manera. No. Se creó una estructura, una institución visible, la Iglesia, con una misión muy clara: cuidar y transmitir esas enseñanzas a lo largo del tiempo, con el apóstol Pedro como la primera piedra. Pero la historia da un giro total con su muerte. Lo que sus seguidores creen que pasa después, eso es lo que prende la mecha de un movimiento que se hará global. Claro, un mensaje así, tan rompedor, no iba a pasar sin más. Las autoridades, tanto religiosas como políticas de la zona, lo vieron como una amenaza directa al orden que ellos controlaban, un desafío a su poder que sencillamente no iban a tolerar. A ver, y aquí hay que hacer un apunte importante, que la propia doctrina cristiana posterior lo deja muy claro. Como se ve en este texto, se insiste mucho en no caer en la idea de una culpa colectiva del pueblo judío. Más bien, se señala la responsabilidad de personas concretas, tanto judías como romanas, que estuvieron implicadas en el juicio. Así que tenemos estos 3 momentos que son, digamos, los pilares de la nueva fe. Primero, la crucifixión, ejecutada por el poder romano. Después, el suceso que lo cambia absolutamente todo: la creencia total de sus seguidores de que había resucitado. Y finalmente, esa creencia se convierte en una misión, el mandato de llevar su mensaje a todo el mundo conocido. Ese fue de verdad el punto de inflexión. Y a partir de ahí, el mensaje empieza a correr como la pólvora. Y entra en una fase de conflicto brutal y a la vez, y esto es lo curioso, de un crecimiento que nadie esperaba. Y es que el mensaje caló hondo, sobre todo entre los más desfavorecidos. Pensemos en un imperio lleno de desigualdades. Para ellos, la idea de que todos, hasta el último esclavo, tenían una dignidad sagrada y la promesa de una vida mejor era algo potentísimo. Daba esperanza donde no la había y daba un sentido nuevo al sufrimiento. Pero claro, aquí llegamos al gran problema: al choque frontal con el Estado romano. El culto al emperador no era una opción, era una obligación, una prueba de lealtad.
Y esta fue la línea roja que los cristianos no quisieron o no pudieron cruzar. Para Roma, quemar un poco de incienso ante la estatua del emperador era un trámite, un acto cívico. Para los cristianos era idolatría, una traición a su único señor. Y esta negativa a ceder, a hacer ese simple gesto, fue vista como una rebelión. Y esa fue la chispa que encendió siglos de persecuciones. Pero, ¿qué pasó? Que las persecuciones no solo no acabaron con esta fe, sino que casi pareció que la hacían más fuerte. Y esto nos lleva al giro de guión final, el más increíble de todos, cómo una secta perseguida se convierte en la religión del imperio. Fijaos en esta cronología, porque es alucinante. En el año 64, con Nerón, a los cristianos se les persigue de forma salvaje. Menos de 250 años después, en el 313, el emperador Constantino legaliza su religión, y en un suspiro, apenas unas décadas más tarde, en el 380, el emperador Teodosio la convierte en la religión oficial del Estado. Es una de las transformaciones sociales y culturales más rápidas de la historia de la humanidad. Y una vez que se asienta en el poder, la Iglesia hace un movimiento brillantísimo. Básicamente copia la increíble estructura administrativa del imperio. Las diócesis romanas se convierten en las diócesis de la Iglesia, y el latín, la lengua del poder, se convierte en su lengua. Creó una maquinaria tan sólida que, irónicamente, acabó sobreviviendo a la caída del propio imperio romano. Y así cerramos el círculo. Una fe que nace en la más absoluta humildad y que acaba en el trono del imperio más poderoso que el mundo había conocido. Su ascenso fue una mezcla única de un mensaje rompedor, unas circunstancias históricas perfectas y una convicción humana a prueba de todo. La pregunta que sigue flotando en el aire después de 2000 años es: ¿dónde estuvo su verdadero poder?